Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la reforma laboral recientemente aprobada. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. Así, hablando del tema que nos ocupa, de la reforma laboral, el pasado 3 de febrero se aprobó in extremis y no sin polémica la reforma laboral promovida por el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, que con 175 votos a favor frente a 174 en contra y sin ninguna abstención, salió adelante. El acuerdo, que regulará los próximos años el mercado laboral, fue alcanzado entre el gobierno, patronal y sindicatos e introduce una serie de cambios que fundamentalmente están dirigidos a combatir la temporalidad y la precariedad laboral, a través de medidas en la contratación y desincentivación y la ampliación del uso del ERTE para evitar despidos colectivos. Hoy hablaremos sobre los cambios introducidos en la reforma laboral respecto a la anterior, pero ¿tú qué piensas? ¿Están más o menos protegidos los derechos de los trabajadores en esta reforma? Empezamos. Para hablar de la reforma laboral, contamos con Luisa Osuna, abogada laboralista en Autonomía Sur Cooperativa Andaluza. Buenas noches, Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias. Me gustaría preguntarte, para introducirte, ¿la reforma laboral ha sido insuficiente o ha sido ambiciosa? Bueno, pues una pregunta de este tipo, si es insuficiente, si es ambiciosa, siempre irremediablemente hay que plantear para quién, ¿no? Obviamente no es igual siempre una reforma a las disposiciones de una para la parte empresarial que para la parte de los trabajadores que irremediablemente tienen intereses contrapuestos. En este caso, yo creo que más que ante una reforma, estamos más bien ante una prórroga, una adaptación de la reforma laboral ejecutada en su día por el Partido Popular, que fue la más, por así decirlo, la que más revolucionó en el sentido el panorama legal que había hasta entonces. Esta reforma laboral lo que hace básicamente, según entiendo yo, es adaptar las condiciones de trabajo a la nueva realidad del mercado económico y laboral post pandemia y a las exigencias de la Unión Europea relativas a los fondos europeos, ¿no? De los que tanto se ha hablado últimamente. En general, y a diferencia de lo que se ha transmitido, especialmente desde el entorno cercano a Yolanda Díaz y a Unidos Podemos, incluso también al PSOE, aquellos que firmaron y aseguraron que se iba a producir una derogación, la reforma que se ha aprobado ahora flexibiliza las relaciones laborales con bastante margen para la parte empresarial. Hay una ampliación del contrato fijo discontinuo, una generalización del sistema de ERTE que se ha popularizado durante la pandemia y se crea el mecanismo red, ¿no? Sin entrar a mucho. Entiendo que más adelante creo que eso va a tener unas consecuencias muy relevantes sobre el mercado de trabajo. Sin embargo, no se tocan aspectos muy lesivos de la reforma anterior que dieron mucho que hablar, que fueron muy contestados socialmente, como la indemnización de 33 días por despido. Anteriormente a la reforma del Partido Popular era de 45 días. Tampoco se recuperan los salarios de tramitación, que había sido una de las grandes reclamaciones, sobre todo sindicales y sociales. Se mantiene la flexibilización de las causas del ERTE y ERE. También se mantiene la posibilidad de la subcontratación de la actividad esencial de la empresa, que era una de las reivindicaciones principales de algunos sectores, por ejemplo, como las camareras de piso, las Kelly. Sí que hay aspectos que se modifican, como es la ultraactividad de los convenios, la aplicación Si te de los parece, convenios Luisa, sectoriales, en pero esto bueno. vamos a entrar, en profundidad, no te preocupes. Sí, Vamos a bueno, hablar en general eso que... De acuerdo, pues muchísimas gracias. También contamos hoy con David Iglesias, secretario general de Juventud Socialista del Centro de Madrid. Buenas tardes, Hola, David. Buenas noches, David. Muchas gracias por estar con nosotros.
Te traslado la misma pregunta. ¿Crees que la reforma laboral ha sido insuficiente o ha sido ambiciosa? A ver, yo la definiría como una reforma laboral pragmática, en el sentido de que se ha pactado todo lo que se tenía que pactar. Había dos objetivos. Uno, eliminar todos los aspectos más lesivos de la antigua reforma laboral que trajo el PP. Y dos, realizar una reforma laboral con el máximo consenso posible. La anterior reforma laboral que hubo se realizó sin ningún tipo de consenso. Lo que se pretende con la actual reforma laboral es establecer un marco legislativo que sea duradero, y para que sea duradero, distintos sectores de la sociedad se tenían que ver representados en esta reforma laboral, y creo que esos dos principales objetivos se han conseguido, por lo que podríamos definir que se avanza, se recuperan derechos que se habían perdido, y la palabra que yo pondría sería pragmática. De acuerdo. Muchas gracias, David. También contamos con Iván Campuzano, secretario de Economía de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que está muteado, Iván. Disculpadme por la voz, que la verdad es que estoy un poco... El frío a uno le pilla y le pilla en los peores días, ¿no? Que es cuando tiene estas intervenciones. Y con la pregunta, pues como tú bien decías, ha sido realmente una reforma laboral exitosa, ha sido una reforma ambiciosa. Yo creo que pues muy lejos de lo contrario, porque si recordamos todos los artículos de la reforma laboral del año 2012, que pues en su conjunto son casi 100 páginas, esto se podría resumir en media página, incluso en un artículo de periódico. Por lo tanto, cuando uno habla de ambicioso, cuando uno habla realmente de un cambio, no se queda en meramente una página que se puede resumir. Entiendo que pues luego entraremos en más detalle, pero cuando escuchábamos a los líderes de la izquierda desnostar durante los últimos años la reforma laboral del año 2012, decían que la iban a derogar, y creo que no hay ninguno que se libre de haberlo dicho en su totalidad. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando intentas decir algo y haces totalmente lo contrario, o simplemente llegas a unos mínimos que incluso podrían no considerarse unos mínimos, sino algo que se ha provocado, o sea, ha dado simplemente por una exigencia europea, como bien decía la compañera, pues yo creo que no favorece a nadie y simplemente es una cortina de humo, pero como las que nos tiene acostumbradas el gobierno últimamente. De acuerdo, muchas gracias, Iván. Abrimos el debate a los tres. Y me gustaría empezar, bueno, como ya estaba empezando Luisa, ¿no? A hablar de los diferentes puntos de esta reforma, ¿no? Me gustaría atacar a las diferentes problemáticas, ¿no? que tiene el mercado laboral en España, ¿no? Por ejemplo, la temporalidad, ¿no? Laboral, ¿no? ¿Crees, Luisa, que esta reforma laboral ataca a la temporalidad o no es así? Adelante. Bueno, yo creo que produce un cambio que sí que en cierta medida ataca la temporalidad, pero no necesariamente crea efectos mejores, ¿no? Se cambia lo que es la temporalidad por la flexibilización. Básicamente porque la temporalidad implica alta tasa de desempleo y eso desincentiva la inversión. Eso se cambia por un mecanismo, tampoco me quiero extender mucho ahora, de flexibilización, que creo que al final, como por ejemplo el contrato fijo discontinuo o la generalización de los ERTE, que al final nos lleva a un panorama para los trabajadores mucho mejor que el paro consecutivo de los contratos temporales. De acuerdo. ¿Tú qué piensas, David? ¿Crees que la solución o la solución? ¿Crees que cambiar la temporalidad por la flexibilidad? Es decir, que va a la raíz de los problemas, que intenta atajar un problema, como bien habéis dicho, que es el de la temporalidad del mercado español. Eso está claro, más que nada porque se modifican determinados aspectos. Hay una penalización para aquellos contratos que son de un pequeño periodo de tiempo, ya que cada vez que sea de baja hay que pagar una determinada cantidad a la seguridad social, por lo que se desincentiva que haya contratos de muy pequeña duración. Se elimina el contrato por obra y servicio. Sí, es cierto, como ha dicho Luisa, de que fijo discontinuo se establece, pero también hay que ser conscientes de que el mercado productivo español, el mercado económico, hay determinados sectores que tienen determinadas características. No es lo mismo el sector del campo, el sector de la hostelería, turismo, etcétera, que
hay determinadas temporadas, determinados meses, donde la producción es mucho mayor. Luego, y doy unos datos, solo en el mes de enero ha habido un 31,6% más de contrataciones indefinidas que en el mismo mes del año anterior y ha bajado la contratación temporal un 15%. Pues es muy apresurado para sacar conclusiones, como es lógico, ya que todo esto lleva bastante poco tiempo. Es una puntualización respecto a lo que ha dicho Iván. Si tan poco modifica esta reforma laboral, me hubiera gustado recibir el apoyo de lo que es la bancada popular. Bueno, lo recibimos de uno, afortunadamente. Iván, sigo contigo. ¿Qué crees, no? Pues, ¿Crees que ataca la temporalidad? Los datos que aporta David, ¿no? Del aumento del contrato indefinido y el descenso de la temporalidad. ¿Crees bueno, que yo creo que una política laboral siempre hay que evaluarla en el largo plazo. Un mes puede ser muy bueno y luego el siguiente puede ser muy malo, sobre todo porque la estructura del mercado español productivo es cíclico. Es cierto que la mayor temporalidad se concentra en las etapas de verano y navidades por consumo, por recogida, por temporeros, etcétera. Es decir, que es una realidad española que no podemos eludir por mucho que cambiemos el modelo de contratación. Ahora bien, la política de largo plazo desde el año 2012 hasta que Rajoy dejó la presidencia y, como titulaba un artículo del País, que no es precisamente pues, conocido, ¿no?, por apoyar al Partido Popular, pues decía que Rajoy se despedía con la mayor tasa de empleo de toda la historia de España. Incluso con la reforma laboral se generaron más de 2 millones de puestos de trabajo. Eso es una política de empleo exitosa, sobre todo sabiendo de dónde veníamos, de una crisis donde la tasa de desempleo estaba superando el 20%, donde España estaba casi a punto de quebrar, y entonces, pues bueno, la situación española ha cambiado y ha cambiado a lo largo de los años. Esta reformita, vamos a llamarlo así, realmente no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras, que pues tampoco es sospechosa de apoyar al Partido Popular ni ser, digamos, un selectivo, ¿no?, que apoya a la derecha en España, pues cuando hizo la reforma, digamos que hizo un decálogo, más bien puso 8 puntos, ¿no?, y llamaba injusta, ineficaz e inútil para el empleo. Esto último ya se cae por su propio peso porque, vuelvo a lo mismo, ha generado más de 2 millones de puestos de trabajo durante estos años. Pero hablaba de despido más barato, despido más fácil, ERTE sin autorización, etcétera. De esos 8 puntos que decía Comisiones Obreras, vuelvo a decir lo mismo, poco sospechosa de apoyar al Partido Popular, sobre todo cuando ha estado con Yolanda Díaz, digamos, abrió de telonera, ¿no?, el Congreso de Comisiones Obreras, pues de esos 8 puntos solamente se han cambiado 2 y parcialmente. Entonces, los otros 6 es que ni aparecen en la reforma laboral y otros 2 se cambian y encima no son los de más peso. Por lo tanto, es una reforma que, si es realmente lo que le tiene que preocupar a la sociedad o es lo que le preocupa a los agentes sociales, hemos de preguntarnos por qué los sindicatos, que son los que han llevado a cabo esta labor, que se han sentado con la patronal, que se han sentado con el gobierno, ¿por qué no los han llevado? ¿Por qué no han hablado del despido más barato de los días que hay por despido? ¿O por qué, por ejemplo, el ERE sin autorización no se ha cambiado? ¿O ni siquiera se ha tratado? ¿Por qué no? Pues bueno, yo simplemente me gustaría referirme al presidente del Partido Socialista, lo cual me encanta la hemeroteca, porque además la hemeroteca en este caso viene de la propia página del PSOE, que dice Pedro Sánchez, cito textualmente: lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar derechos de los trabajadores. Bien, si sus propios asesores, que son los de Comisiones Obreras, UGT, no los ha tratado y ni siquiera los ha cambiado, incluso ni lo ha hecho el propio PSOE, lo ha hecho Yolanda Díaz, que en este caso no es, digamos, precisamente la líder del PSOE, pues deja mucho que desear, diría yo. Quiero dar la voz a Luisa. ¿Qué te parece, no, lo que están comentando? ¿Crees que, bueno, lo que está diciendo de la reforma de 2012 del PP ha favorecido esos 2 millones de puestos de trabajo? ¿Son puestos de trabajo de calidad frente a son temporales? ¿Qué diferencias hay con lo que se ha hecho ahora? Bueno, yo ya lo he dicho anteriormente cuando hacía la introducción, que yo efectivamente creo que no ha habido una derogación como se había prometido, como se había exigido en su día, sino que básicamente se ha adaptado, se ha flexibilizado, lo cual me temo que puede ser
igual o más peligrosos que las condiciones que había ahora mismo. Bueno, respecto a la creación de empleo, al ritmo en el que en España se crea y se destruye empleo, me parece que los datos son complejos, más si no tenemos en cuenta otro tipo de factores socioeconómicos, ¿no? Como son las crisis o los momentos de mayor bonanza económica, ¿no? Yo reitero que, bueno, en este caso, por ejemplo, por ponernos en un ejemplo práctico, ¿no? Nos hablaba de la temporalidad, que cómo cambia esto en el día a día. Pues anteriormente, pues por ejemplo, los contratos de obra y servicio, ¿no? Que eran los más generalizados y que ahora se eliminan. La mayoría de empresas sabían perfectamente que se trataba de contratos en fraude de ley, pero es que las indemnizaciones por el fraude de ley eran tan irrisorias, los que en tan pocas ocasiones demandaban, porque, bueno, contratos de este tipo de gente que son normalmente sectores laborales que cobran poco, con una indemnización de 1 o 2 años de trabajo, que eran 33, 66 días, que estamos hablando de 1.000 y pico euros, a los 2 o 3 años que se celebrara un juicio, para las empresas no son cantidades a tener en cuenta. Ahora, con un contrato fijo discontinuo, estamos en la misma, un contrato fijo continuo de 2 o 3 años, muchas empresas lo extinguirán. Que sea una extinción que declare improcedente no tiene mayor importancia, porque es que el de esos despidos, de esas extinciones, ya sean contratos temporales, ya sean presuntos fijos, muy barato. Mientras eso no cambie, el empleo va a seguir siendo temporal de una forma u otra y va a haber muy poca sanción por no respetar las normas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que no solo no se ha derogado, sino que se ha consolidado la reforma que hiciera el PP en su día. ¿Y había algún cambio de sanciones y de la forma en la que sancionar? Según estaba leyendo, ahora no solamente se multa, digamos, se sanciona a la empresa, sino se sanciona por cada trabajador al que ha habido fraude de ley, ¿no? Esto da, digamos, cierta paraguas legislativo, legal al trabajador, o al final sigue siendo carterilla lo que le supone al empleado. A ver, hay dos cosas distintas. Una son las sanciones que la Inspección de Trabajo puede imponer a la empresa, ¿vale? Que es cierto que se han subido las máximas, pero que en la mayoría de ocasiones también tengamos en cuenta que la Inspección de Trabajo no impone las sanciones máximas. Aparte de esto, los inspectores de trabajo en general, y creo que se han pronunciado mucho al respecto, no tienen capacidad para llevar de verdad una actividad de control efectivo, dado el enorme porcentaje de fraude que hay. Con lo cual, esto sí, alguna empresa que sea condenada con la máxima indemnización, pero eso es verdad que tampoco repercute en el trabajador, ni creo que sea sinceramente una disuasión respecto al trabajador. No se cambia en absoluto las indemnizaciones, con lo cual, sinceramente, creo que entre un fijo discontinuo que se ha despedido de forma improcedente a los 2 o 3 años y un contrato de obra y servicio en fraude de ley que se ha despedido en la misma fecha, la repercusión económica para la empresa y para los trabajadores no va a cambiar prácticamente. Bueno, se parece decir con David, lo que comentaba, ¿no, Iván, ¿no? Respecto al tema de la hemeroteca de Sánchez, ¿no? Al final se hablaba, ¿no? La tan cacareada derogación laboral, al final no ha sido tal. Hombre, bueno, lo que es la hemeroteca también se ha dicho en muchas ocasiones de que nos íbamos a centrar en los aspectos más lesivos, pero yo creo que también el debate se dijo derogación y no es un poco un debate intencionado en el sentido de, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar un trabajador de que hace 4 años le bajaron el salario de 1.800 euros a 1.200. Y ahora establecen una negociación y dice, bueno, se llega a un acuerdo de, en vez de 1.800, se va a llegar a 1.600. ¿Que se ha recuperado el salario anterior? No. ¿Pero que estamos mejor que antes? Sí, pues esto es un ejemplo que se podría trasladar. ¿Que se ha quitado todo lo lesivo que había de la anterior reforma laboral? No. ¿Que se han conseguido avances, por ejemplo, en el tema de la subcontrata? Subcontrata que, como bien sabemos, sobre todo que aquí prácticamente todos somos jóvenes, es uno de los grandes fraudes de este país, donde las empresas subcontratan y personas que están realizando el mismo trabajo en la misma empresa con otros compañeros, al final tienen un salario muy por debajo. Esto es algo que se toca. Para determinados aspectos, que el convenio del sector va a estar por encima del convenio de la empresa, lo que facilita la negociación, pues esto es algo que también se toca.
Entonces, ¿que se ha conseguido todo lo posible? Claramente que no, porque tampoco se puede realizar todo a la misma vez. Tenemos unas circunstancias que venimos, como bien sabemos, de una crisis del COVID que ha afectado gravemente a todo el tejido productivo y económico, y lo que se ha pretendido hacer son una serie de pasos de avance en derecho. Y respecto a lo que comentaba Luisa, ¿había algún tipo de incentivo, ¿no? El tema de destinar fondos a las inspecciones laborales y reforzar el cuerpo de inspectores o no? Eso sí, no, más adelante. Eso está en la agenda, pero al final es como todo. Nosotros sabemos el proceso de contratación de funcionarios, que en España es un proceso bastante lento, que entonces, claro, todo lo que se apruebe primero tiene que ir al presupuesto, luego tienen que salir las plazas, etcétera, etcétera. Que no que en 2 meses vayamos a tener X inspectores más, está claro. Sigo con Iván, he dicho lo de los inspectores, tú has hablado de empleo público y vamos, se ha reído, ¿no? Ya era es cuanto menos sorprendente que digan que el empleo público en España con el PSOE no va bien, cuando principalmente, si uno desglosa el empleo que se genera en España de contratos fijos, el que mayor contratación tiene es el propio Estado. De hecho, hay 500.000 de trabajadores públicos más que privados para mantener el sueldo de los públicos, lo cual ya genera un desajuste a la hora de recaudar bastante interesante. Pero entrando en el detalle de los inspectores ahora mismo en toda España no superan los 2.000 inspectores para todas las empresas, y hemos de recordar que las mayores empresas que existen son las pymes y los autónomos que tienen contratados 1 o 2 trabajadores. Pymes en este país hay más de 2 millones, que tengamos 2.000 personas para 2 millones y luego el resto de empresas, pues la verdad es que es cuanto menos sorprendente, ¿vale? Eso en primer punto. Y como siempre, aquí hay que hablar de cifras, y el problema está en que si no hay cifras de cuántos se van a contratar, de en qué temporalidad, etcétera, pues es un problema que no se va a solucionar ni en el corto ni en el medio plazo. Podemos decir que ponemos, pues yo qué sé, sanciones de 10.000, 100.000, 200.000 euros por trabajador que se encuentre en fraude de ley. Pero ¿cuál es el problema? Pues que si no hay medios para buscarlo, pues ya tenemos un problema de base más importante. Por otro lado, decía que la crisis del COVID ha generado pues una situación laboral complicada. Pues bueno, yo aquí creo que es importante recordar que gracias a la reforma del año 2012, que introdujo una cosita muy pequeña de la cual se ha hablado muy poquito, llamado ERTE, os sonará quizás, pues es lo que ha permitido que millones de trabajadores no se vayan a la calle. Y esto, digo lo mismo, viene de la reforma del año 2012, que como se han dado cuenta de que es algo muy bonito y que se lo podríamos recordar 1.000.000 de veces, han decidido cambiarle el nombre, hacen un cambio así, como dicen, una 13-14, y nos hemos encontrado que le llaman proyecto Red, ¿no? Red de salvación, quiero imaginar, ¿no? Contra sus políticas nefastas de empleo. Entonces, bueno, yo creo que además, hablando de pues, todo el tipo de contratos que pueden ser más lesivos, menos lesivos, lo que nos encontramos es que ahora mismo España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil, y esta reforma no soluciona para nada los problemas ni de formación ni de incorporación al mercado laboral que nos encontramos. ¿Es cierto que la reforma del año 2012 hay que cambiarla? Sí, por supuesto, pero hay que ser más ambiciosos, y lo que no puede ser es que intentando reformar el mercado laboral español, el líder del gobierno no haya llamado al presidente del Partido Popular en un año, y lo que no puede ser es que cierres un acuerdo con la patronal de una página para cambiar 4 cosas de la reforma laboral, que vuelvo a lo mismo, de los 8 puntos solamente se han cambiado 2 y parcialmente, y otro día subes el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, destrozando el empleo en el campo, destrozando el empleo principalmente en el área temporal, lo cual automáticamente lleva a la gente a cometer fraude, porque con el nivel impositivo que hay en este país y la persecución fiscal que hay, pues automáticamente pasa lo que pasa. Y entonces, si nos retrotraemos a ejemplos autonómicos, por diferenciar gestiones, ahora mismo, ¿quién es el que más genera empleo de toda España? La Comunidad de Madrid. ¿Quién es el que más atrae inversión internacional? La Comunidad de Madrid. Y por coger una autonomía que el Partido Popular cogió hace poco, hablar de empleo, la Comunidad de Andalucía,
por primera vez superávit, por primera vez se reduce la tasa de abandono escolar, que al final eso es una rueda que acaba generando un ascensor social. Es por diferenciar entre unas cosas y otras, modelos de gestión más progresivos y que los que se hacen ya más progresistas que nos abocan al fracaso del empleo. De acuerdo. Me ha gustado. Toca de todo, Iván, has tocado de todo. Le voy a dar la palabra a Luisa. Me gustaría que hablara, porque tenía en mente lo que estaba hablando él del tema del paro juvenil, ¿no? ¿Crees que, como menciona él, se ataca esa problemática? ¿Crees que no se ataca ahora específicamente, como tampoco anteriormente en 2012? ¿Es un problema endémico en España? O sea, algo que nunca ha tenido solución, el tema del paro juvenil. Adelante. Hombre, el paro juvenil, desde luego, a nivel estatal y especialmente, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Andalucía, es uno de los problemas más relevantes, ¿no? Me sorprende ahora, parece ser que Andalucía solo existe desde que se aprueba la autonomía, desde que gobierna el PSOE. Entiendo que el hecho de que Madrid haya estado recibiendo todas las inversiones en materia de industria y desarrollo del Estado desde el siglo XIX probablemente no haya tenido nada que ver en el desarrollo y en la existencia de menores tasas de desempleo. Supongo que ha sido una cosa de los últimos 30 años, ¿no? Sin desmerecer la tarea que el PSOE ha hecho en Andalucía en estos años que no lo hago, ¿no? Desde luego, el problema del paro juvenil, y esto daría para 80 charlas, porque está relacionado con el papel de la Unión Europea y de a qué condicionan los fondos y qué papel tiene cada uno de los territorios en la política europea. Bueno, es que Andalucía es una comunidad que tiene un monocultivo anteriormente, un monocultivo agrícola, y ahora un monocultivo que es el turismo, ¿no? Ambos son dos sectores donde se extrae la menor cantidad de plusvalía de la riqueza creada y frecuentemente son los que conllevan, digo, anteriormente el campo y ahora el turismo, los que conllevan mayores tasas de temporalidad y de precariedad. Entonces, obviamente, un problema que todo el Estado tiene en Andalucía se acentúa, porque bueno, el turismo dura lo que dura, muy sujeto a los vaivenes tipo pandemia, tipo desastres naturales, tipo recesiones, y con ello pues se lleva ante cada cierto tiempo necesariamente el empleo de buena parte de la población juvenil de Andalucía, ¿no? De acuerdo. Y respecto al campo, ¿no? Que ha tocado también Iván, ¿no? ¿Crees que la subida, ¿no? Me gustaría tratar más adelante, pero como lo ha mencionado, la subida del salario, ¿no? A 1.000 euros, digamos, dificulta el trabajo, ¿no? El empleador en el campo, o es un trabajo que está poco inspeccionado. Y hace poco, ¿no? Cuando la ministra de Trabajo dijo, ¿no? Que había que trabajar más en las inspecciones, ¿no? Llevaron las manos a la cabeza, ¿no? Los empleadores del campo, ¿no? ¿Crees que está poco inspeccionado? ¿Crees que aumentar a 1.000 euros dificulta que haya empleo de calidad en el campo? ¿O que no lo hay? Hombre, desde luego creo que está poco inspeccionado y desde luego creo que cuando en Andalucía siga apareciendo cuando algún trabajador del campo ha abandonado la puerta de un hospital porque ha tenido un accidente laboral, o cuando en buena parte de sectores de Huelva, de Almería, sigue habiendo un número enorme de trabajadores inmigrantes que siguen viviendo en chabola y que trabajan en condiciones infrahumanas, pues me parece razonable que muchos empresarios del campo echen por el aumento de las inspecciones. Entonces, la verdad que no me extraña ni es nada nuevo por aquí, pero depende de qué valoramos más, ¿no? Si valoramos el trabajo en unas condiciones dignas, o bueno, valoramos que se mantengan las mismas condiciones, en muchas ocasiones infrahumanas incluso, que había históricamente aquí en el campo en Andalucía, y que siguen existiendo aunque parezcan más ocultas, ¿no? Muchas gracias. Adelante, David. ¿Qué crees? ¿Crees que, lo comenta Iván, ¿no? Iván, la verdad que el tema de la gestión, ¿no? del PSOE, ¿no? Menos progresista, ¿no? Más nefasta que la del PP, y el tema del empleo juvenil, ¿no? ¿Crees que no se ataca de forma contundente en esta reforma? A ver, es decir, un solo cambio
legislativo, no una varita mágica que resuelva todos los problemas asociados a un conjunto productivo y en concreto el mercado laboral. Que esta reforma va a reducir muchos de los problemas asociados al mercado laboral español, sí, ya hemos hablado tanto de la temporalidad como de la precariedad. Luego, claramente, hay otros muchos conjuntos legislativos que lo que tienen que también es ayudar a reducir lo que es el empleo juvenil. Ahora bien estamos sabiendo que a pesar de que muchas comunidades y ayuntamientos del Partido Popular no están presentando todos los proyectos que podrían presentar para recibir los fondos europeos, una de las claves importantes de los fondos europeos es la reducción del desempleo juvenil. También estamos ahora en año de la juventud, donde se van a poner distintas políticas encima de la mesa. Una cosa que es muy importante, que no se ha sacado, que es muchas veces cuando se entra en una espiral de precariedad es muy difícil salir de ahí. Si ponemos las herramientas necesarias para reducir esa precariedad, esto puede hacer que muchos jóvenes que tienen trabajos precarios, etcétera, y donde debido a esos trabajos precarios no les daba tiempo a formarse, a tener una capacidad económica mayor para adquirir otras nuevas capacidades y aspirar a otros puestos de trabajo, esta reforma lo que hace es introducir elementos para reducir la precariedad y que por lo menos determinada gente aspire lo que es a mejorar su calidad de vida. Hemos sacado aquí el tema del salario mínimo. Pues el último informe del Banco de España que hubo, cuando se plantea una reforma encima de la mesa, cuando se realiza un cambio, tiene siempre unos efectos positivos y unos efectos negativos. Y lo que hay que mirar la balanza es si los efectos positivos que eso produce es mucho mayor que los efectos negativos. Que una subida de salario mínimo reduce empleo, claramente que reduce empleo, pero también crea empleo. También aumenta el poder adquisitivo de la gente. La gente emplea en ese poder adquisitivo su compra del día a día. Es más, el aumento de renta normalmente va a aquellos sectores de la población que tienen unas rentas más bajas y son aquellos sectores que emplean mayor tanto por ciento de su renta en el consumo y no en el ahorro. Y el último informe del Banco de España venía a decir que los efectos positivos que habían surgido del aumento del salario mínimo eran mucho mayores que los efectos negativos que habían traído. Respecto al sector del campo, ¿cómo afecta? Pues no he visto muy bien detenidamente, pero damos por supuesto de que los trabajadores del sector del campo tienen que cobrar salarios ínfimos y no pueden tener una calidad de vida aceptable. Pues no, pues una ley de cadena alimentaria que lo que pretendía era que se pagaran unos precios justos en el campo y que no todos los beneficios recayeran al final en los distribuidores y en aquellos intermediarios y también llegue algo a lo que son los productores y agricultores. Pues ese otro conjunto legislativo lo que ayuda es que se puedan afrontar determinados costes como puede ser el aumento del salario mínimo. Respecto a esto, Iván, ¿qué crees, no? El tema tú mismo lo mencionas, ¿no? El salario mínimo sube hasta los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas en 2022, ¿no? ¿Es algo positivo para el trabajador y la economía o no? A ver, yo lo primero de todo, por ir por apelaciones, ¿no? Respecto a la Comunidad de Madrid y Andalucía, no es que Andalucía se haya creado por obra y magia de que haya venido el Partido Popular, ni mucho menos, pero hemos de recordar que siendo la comunidad, bueno, más bien la región de toda Europa donde había menos empleo, pero no solamente juvenil, sino empleo en términos generales, había planes de formación, los famosos, y que luego pues acabaron en comidas, acabaron dilapidados y en el mayor caso de corrupción de toda Europa. Esos fondos que al final iban a educación y a formación, que al final viene siendo la educación el mejor ascensor social para quitar las desigualdades, y esto no lo digo yo, lo dicen varios premios Nobel, pues entiendo que cuando la principal política que podía haber sido mejorar las condiciones formativas de los andaluces no se dio y se desaprovechó el mayor presupuesto de la historia de formación de la Junta, pues algo habrá tenido que ver. Eso como punto principal. Por otro lado, también podríamos hablar de la reforma de la ley CELA, etcétera, pero eso sería irnos demasiado de tema y podría dar para otro capítulo. En cuanto a la inversión, recordar que la Comunidad de Madrid es solidaria.
y es la comunidad que más aporta al resto de comunidades y de regiones mediante los fondos de cohesión y de solidaridad interregional. Por lo tanto, al final la Comunidad de Madrid paga más de lo que acaba recibiendo y en una cantidad de varias decenas de miles de millones de euros. En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros, puede ser maravilloso y podríamos subirlo a 2.000 o 3.000 o 4.000. En este caso, primero, se ha hecho en muy poco tiempo. Es decir, se ha subido más de un 30% del salario mínimo interprofesional. Pues vamos, de hoy para mañana se ha subido de una forma muy rápida y sin llegar a un acuerdo con los actores sociales, que parece que al PSOE le gusta hablar con la patronal y saca pecho para lo que le interesa. Ahora ya, pues de repente, se nos ha olvidado la patronal. Que hace 2 días pues llegábamos a un mini acuerdo de reforma laboral, ¿no? Nos interesan los empresarios para lo que nos interesa. Por otro lado, como bien ha dicho David, es cierto que hay factores positivos de la subida del SMI, pero no nos hemos de olvidar que el propio Banco de España, al cual hacía mención, también en su informe decía que se habían dejado de crear 180.000 puestos de trabajo, de los cuales la mayoría eran principalmente de jóvenes, que son los que mayor tasa de desempleo tienen, y personas mayores de 55 años, que son los que más difícil tienen la reentrada al mercado laboral. Por lo tanto, al final estamos poniendo palos en las ruedas a aquellas personas que tienen más dificultad para reincorporarse o para conseguir un puesto de trabajo. Y yo creo que al final la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional, todo debe de ir de la mano de mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo de flexibilizar el mercado laboral español, porque al final tenemos el mercado más rígido de toda Europa y eso al final nos aboca a tener peores salarios, menos contratación y al final pues lo que acabamos viendo, que en Alemania, que en Francia y que en el resto de países de la Unión Europea pues nosotros somos los pobres y ya está, hay que decirlo claramente, y las políticas que van desenfocadas y van hacia el clientelismo, pues al final lo que acaban provocando es pobreza y desigualdad entre los ciudadanos. ¿Te parece, bueno, el debate sobre la Andalucía, Madrid y tal, el dumping fiscal, que también podría llamarse, no, tipo de cosas, lo podemos dejar para otro debate, ¿no? Me gustaría hablar más en profundidad de lo que es la reforma laboral. Pero me gustaría, bueno, acabar con Luisa sobre el tema de los 1.000 euros, ¿no? ¿Crees que los 1.000 euros ha incentivado, digamos, empleos de calidad? ¿Ha hecho que no se contrate tanto como se debiera o se pensaba, como está diciendo Iván? ¿Qué te parece esta medida? Bueno, creo que no. Creo que las medidas de este tipo a largo plazo siempre está el primer escándalo, ¿no? de que provocan y de que disminuyen la contratación y que, bueno, casi que llevan al análisis, ¿no? Pero bueno, luego en el largo plazo los datos siempre suelen arrojar una realidad distinta, ¿no? Sin embargo, hay que tener una cosa en cuenta cuando hablamos del salario mínimo, que es que ahora se sube en 2022 a 1.000 euros mensuales, se sube un 3%, pero es que pensamos que la inflación, el IPC, simplemente el índice ha subido más de un 6% y decían que aumentaba por encima de la previsión, con lo cual realmente sí es verdad, se está subiendo el salario mínimo, pero la realidad es que se está perdiendo capacidad, al final los trabajadores están perdiendo dinero, no sale la palabra, porque obviamente si poder adquisitivo, gracias, que no era capaz de decirlo, que si sube el precio de la gasolina, sube el precio de la electricidad, sube el precio de todos los productos básicos, un 6%, que hay fuentes que también entienden que la realidad ascienda más que el IPC y el salario mínimo sube un 3%, tengamos en cuenta que eso no sube para todo el mundo, porque bueno, hay muchos conceptos luego absorbibles, ¿no? De antigüedad, que no todo el mundo va a ver esa subida automáticamente, solo los que cobraran una serie de conceptos por menos de 1.000 euros. Cuando la vida está subiendo a un ritmo mucho mayor, pues al final creo que aunque pudiera ser mejor que nada, desde luego está significando un empobrecimiento, ¿no? de los trabajadores que cobran según ese índice. Me gustaría, bueno, seguir adelante con el tema de algo que no se trata, ¿no? En esta reforma, ¿no? Que son las indemnizaciones por despido, ¿no? No se trata porque es un siguiente paso a una siguiente corrección de la norma. Adelante, David. A ver,
esto es algo que claramente se llevó a la mesa y cuando tú vas a una mesa donde pretende tener algún acuerdo, pues tienes que ceder en algo, tanto en eso como en otros temas. Es cierto, volvemos a decir que esta reforma laboral se aprueba tras unas circunstancias económicas donde pues, el sector productivo se ha visto bastante dañado y esto yo creo que tendrá que ser un debate para el futuro. Ahora el primer paso era quitar aquellos aspectos que eran los más lesivos de la anterior reforma, que se habla mucho de los ERTE, pero que han sido muy positivos. Se podría haber aplicado algunas cosillas en la anterior crisis y no haber tenido aquel descenso del mercado laboral que nos duró años y años y años los efectos negativos, que ahora estamos viendo como estamos teniendo una recuperación del mercado laboral totalmente asombrosa. Claramente, las características de la crisis es distinta, la actuación de otros sectores como el Banco Central Europeo es distinta, pero si estas políticas se hubieran dicho en el pasado, aquellos que los decían le llamaban loco, que cómo se iba a aplicar estas cosas. Pues actualmente se están aplicando. Adelante, Iván. Pues yo, por terminar de hablar un poco del salario mínimo interprofesional, yo creo que tenemos que mirar qué países tienen salario mínimo interprofesional, en qué concepto lo tienen y cuál es también su salario medio, ¿no? Porque al final, si el salario medio de un país son 2.000 euros, por un ejemplo, y sus SMI es 1.500, pues la verdad es que está descompensado. Pero pongamos algunos ejemplos, ¿no? De países que siempre la izquierda ha utilizado como países de referencia, aquellos países en los cuales nos deberíamos de mirar. Noruega, Islandia, Finlandia, digamos todos estos países del norte de Europa, Dinamarca, pues bien, magia, no tienen salario mínimo interprofesional, tienen mejores tasas de empleo, mejores tasas de educación, tienen mejores tasas impositivas, es decir, que realmente no es una cuestión de tener SMI o no tener SMI, es una cuestión de la estructura del mercado laboral. Y el problema es cuando en un país que hay una diferencia tan importante de salarios entre regiones, por ejemplo, la Comunidad de Madrid respecto a Murcia, respecto a Galicia, respecto a Extremadura, el tipo de empleo, etcétera, en Madrid una subida del SMI a 1.000 euros a lo mejor no es un problema. El problema lo tiene la persona que está trabajando en Murcia, que tiene un pequeño local y tiene 2 trabajadores. También lo tiene principalmente el agricultor, que tiene que contratar gente en Extremadura, y el coste de la vida, porque al final aquí hablamos del coste de la vida, es muy distinto, incluso hasta un 30 o un 40%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final intentas equiparar a todo el mundo al alza y al final lo que generas es inestabilidad, precariedad, contratos en B, y eso es lo que se genera con un SMI que no va ni por sector ni va por región. Por otro lado, también decir que además el SMI, que pues tanto nos gusta, que en Alemania son los últimos que lo han subido a la Unión Europea después de que pues, Pedro Sánchez vuelva a ser el primero en subirlo el SMI, pues también se ha demostrado efecto negativo, más de 60.000 puestos de empleo destruidos. Y también otro dato, el sueldo medio español está aproximadamente en 25.000 euros y el SMI acaba de llegar a los 1.000 euros. En Alemania está en 50 y tantos mil y no llega ni a los 1.600. Por lo tanto, digamos que proporcionalmente al sueldo y a la condición de vida, nosotros podríamos decir que proporcionalmente somos los número 1. Y también, último punto respecto al SMI, el SMI lo suelen pagar las pequeñas empresas, los pymes y los autónomos, porque por lo general las grandes empresas, esas que tampoco le gustan al PSOE y que les quiere subir los impuestos, son aquellas que por lo general tienen sueldos por encima del SMI. Por lo tanto, encima es que se quitan hasta la competencia, sus pequeños competidores retail. Tienen que estar encantados con vosotros, la patronal. Vamos, si es que vosotros sois el partido de los empresarios. Sí, ¿te parece? Bueno, perdón, un apunte, pero... Adelante. Sí, un apunte, tener en cuenta que la mayoría de pequeñas empresas no tienen convenio, cuál las tablas salariales que se aplican son las del convenio del sector, que desde hace muchos años y con carácter general están por encima del salario mínimo, con lo cual esto se aplica solo, esto no es paga cada categoría el salario mínimo como estima oportuno, o sea, los convenios colectivos tienen categorías profesionales y dependiendo de las funciones que se hace, se tiene que cobrar como establece esa categoría profesional. Entonces, esos que todos tienen a todos sus trabajadores cobrando el salario mínimo,
o están colocando a la gente en una categoría profesional fraudulenta para que cobren la tabla más baja del salario mínimo, o no necesariamente se tienen que ver afectados por la subida, porque por lo general casi todos los convenios tienen salarios de prácticamente todas las categorías profesionales por encima del salario mínimo, ¿no? Eso también creo que hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por el apunte. ¿Quieres comentar algo más, David, o seguimos adelante? Sí, yo simplemente decir una cosa para que quede constancia de que el invitado del Partido Popular que ha venido ha dicho de que un salario mínimo diferenciado por regiones, es decir, los pobrecitos de los andaluces, que lo sepan cuando vayan a votar en las elecciones, esos que tengan un salario mínimo menor, que allí las cosas valen poco, y aquí en Madrid que no, aquí en Madrid que se suba el salario mínimo. Por alusiones. Es que tenéis un concepto equivocado del salario mínimo. El salario mínimo no es un salario per se, porque si fuera para que todo el mundo cobrase, pues ¿por qué no lo ponemos a 2.000 o 3.000 euros? Ganemos más que los alemanes a través de un salario mínimo. El salario mínimo, en su definición, es que con ese dinero se pueda tener acceso como mínimo a los recursos que puedan garantizarte una vida digna. Y el coste de la vida en Extremadura, estarás de acuerdo conmigo, David, que no es el mismo que hay en Madrid ni el mismo que hay en Barcelona. Sin ir más lejos, el alquiler no es lo mismo lo que cuesta un alquiler en el centro de Madrid o fuera de la M30, estamos hablando de 700, 800, 1.000 euros, que, por ejemplo, el alquiler que podemos tener en Extremadura o en Soria, que ahora está tan de moda hablar de Soria, de 400 o 500 euros por el mismo tipo de vivienda. El coste de la vida no es lo mismo, por lo tanto, la necesidad del salario mínimo no es porque a nosotros los de Madrid nos guste cobrar más, es porque las necesidades para tener una vida digna y el coste de la vida es distinto. Me gustaría preguntarte, Iván, ¿consideras que 1.000 euros es un salario elevado? No considero que sea un salario elevado o no elevado. Eso es en proporción a las características de cada país. Si comparamos 1.000 euros con lo que ganamos en Alemania, somos pobres. O sea, así yo te lo digo claramente. Si lo miramos con, por ejemplo, Marruecos, somos ricos. ¿Qué es poco y qué es mucho? Hay que adaptarlo a la situación de cada país. Y ahora mismo yo creo que los empresarios, y sobre todo las micropymes, que son las que más lo van a sufrir, son aquellas que se ven perjudicadas por esto. Y la pregunta es, ahora mismo que somos el país único de Europa, que lo ha dicho esta semana el Banco Central Europeo, el único país de Europa que no nos hemos recuperado todavía de la crisis del COVID, a pesar de que también somos el país de Europa que más fondos ha recibido a día de hoy, ¿cómo puede ser que ahora mismo cambiemos el mercado laboral y la estructura del SMI, que al final acaba afectándonos a todos, cuando ni siquiera hemos solucionado los problemas de base y sabiendo que esto va a generar más desempleo, más inestabilidad laboral y más precariedad laboral en el corto plazo? ¿Te parece? No sé si quieres hacer algún apunte, Luisa, o responder, o si no, cerro aquí. Está bien. Pues me gustaría algo que creo que tampoco trata la ley, la reforma laboral, el tema de la conciliación laboral, ¿no? ¿Cómo creéis que está la conciliación laboral, laboral familiar en este país, ¿no? ¿No hay medidas en este sentido? ¿Qué creéis que ha de hacerse para poder hacer una conciliación, digamos, real, ¿no? Porque en España la natalidad está por los suelos y una de las causas quizás es esto, ¿no? La poca opción que tienen los padres para poder ser padres y trabajadores al mismo tiempo, ¿no? Adelante, Luisa. Bueno, en general es un tema bastante complejo. Bueno, antes hablábamos de la indemnización por despido, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la gente señalarse, ¿no? Y aunque existan ciertas protecciones legales, la garantía de indemnidad, un obstáculo, desde luego, en las empresas para la conciliación familiar es señalarse. O sea, la gente sabe que el despido por lo general es tan barato, hay tan poca protección en ese sentido, que la gente tiene mucho miedo a señalarse en una empresa solicitando medidas de conciliación familiar o a reclamarlas en una entrevista de trabajo por los altos porcentajes de paro. Y bueno, yo por ahora es verdad que el tema de la conciliación es muy
es muy complejo y que ahora, pues bueno, está muy a merced de los hechos concretos, ¿no? Y de que la empresa pruebe que no puede permitir esa conciliación familiar porque no lo puede incluir en su organización ni sin que tampoco se esfuercen, ya sea a nivel de empresa o a nivel sectorial, que se establezcan unos parámetros básicos, ¿no? Que hay muy pocos convenios colectivos que recojan medidas eficientes en ese sentido. Entonces, hay mucho por mejorar, pero creo que no pasa solo por las medidas que son estrictamente de conciliación familiar, sino por revisar en general muchas otras medidas y sin duda creo que esa flexibilización que se lleva ahora a cabo, facilitar los ERTE, los ERE, facilitar el despido, la subcontratación, desde luego no son muy favorables, aunque sea colateralmente a mejorar esa conciliación familiar. Bueno, muchas gracias, Luisa. Te hago la misma pregunta, David. ¿Qué se hace, no? ¿Qué medidas habría que hacer para hacer esa conciliación factible? A ver, como ha dicho Luisa, en el tema de la conciliación laboral influyen muchos factores. Uno primero que yo creo que es bastante importante es la cultura empresarial. No tiene que ver nada los horarios de oficinas que tenemos aquí, por ejemplo, en España, que normalmente se sale a las 7 de la tarde en trabajos normales, que en otros países, por ejemplo, Irlanda, donde a las 5 de la tarde está fuera ya. Pues todo este tema de horarios, horario de oficina y otros sectores, ahí se podría trabajar. Es cierto que un elemento que introduce aquí esta reforma laboral es que el convenio del sector prevalece sobre el de empresa en algunos aspectos y entre ellos es el horario y la distribución del tiempo de trabajo, por lo que de cara a realizar cambios en ese sentido se puede facilitar a través de esta reforma. Y luego también otros aspectos como es el tiempo de desplazamiento hasta tu puesto de trabajo. Vemos que aquí en Madrid lo normal es tirarte 1 hora para ir a hacer un puesto de trabajo y otra hora para volver, y depende en los momentos y las combinaciones que tiene de transporte público, pues eso bastante mal. Es más, aquellos sectores que tienen trabajos que son menos cualificados, que tienes que ir obligatoriamente y no hay manera de realizar teletrabajo, son aquellos que menos conciliación van a poder realizar. Y luego otro asunto importante a abordar es la discriminación de la mujer en lo que es en el mercado laboral. Eso es otro aspecto fundamental ahora de la conciliación. Te trago lo mismo, ¿verdad? Pues Medidas a la conciliación. Adelante. Por no romper el hilo, la verdad es que estoy bastante de acuerdo y sin que sirva de precedente con Luisa y con David. Al final, yo soy partidario de la conciliación y yo creo que todos somos partidarios de la conciliación laboral, porque al final subyace un problema de fondo, que es que tenemos una tasa de natalidad muy baja, que hay una tasa de reposición muy baja y que al final esto a largo plazo, probablemente nosotros, que somos los jóvenes de 25, 26 años, bueno, tú, Genio, tú has cumplido. Tú ya has cumplido, pero ¿cuál es la realidad? Que al final llegaremos con 60, 65, 70 años, nos jubilaremos y nos daremos cuenta de que no hay una base de trabajadores que pueda cotizar para mantener el sistema de pensiones, que es uno de los problemas. Pero es que al final no se podrán pagar las pensiones, no habrá suficiente dinero para pagar la sanidad que requieren las personas de avanzada edad. Es decir, hay muchos problemas que en el largo plazo, si no se empiezan a tomar medidas ya, nos van a acabar pillando. Y estos son medidas que no son de hoy ni de mañana, son medidas que hay que hacerlas progresivamente, de acuerdo entre los partidos, y que al final, pues yo creo que estamos todos de acuerdo de que hay que hacer medidas de la conciliación. Yo creo que, primero de todo, el tema de que haya miedo por decirlo. Si alguien está embarazada en una empresa, debe ser un motivo de alegría, no un motivo de despido. Y eso yo creo que hay que perseguirlo. Y creo que ahora mismo la legislación laboral, con la mano encima, cualquier despido que se haga por esa motivación y se pueda probar, y de hecho se puede probar, automáticamente es un despido nulo. O sea, si no me falla la memoria. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un sentimiento de bastante protección. Ahora bien, siempre puede haber algún sinvergüenza, siempre puede haber alguien que te despida, siempre se pueden buscar las vueltas. Yo no estoy totalmente de acuerdo en contra de eso, pero yo creo que principalmente todo esto parte de darle a las familias, como ha hecho la Comunidad de Madrid, un cheque para que puedan llevar a sus hijos a guarderías,
que pueden llevar a sus hijos a guarderías. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho David, oye, yo tengo que entrar a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde y no tengo abuelos, que también, o no tengo nadie con quien dejar a mis nietos o a mis hijos. Pues, ¿qué hago? Pues automáticamente es que necesito un sitio donde llevarlos. Y eso al final cuesta dinero. Me encanta, Iván, como mete tu cuña ahí, tu cuña publicitaria, pero me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Está bien dar los 100 euros, ¿no? De como cheque para la guardería, o sería mejor crear escuelas infantiles, escuelas guarderías públicas o de la comunidad o del ayuntamiento? Es que la política es bivalente, es decir, no se trata de que todo sea público. Fíjate, por ejemplo, lo mismo ocurre en la educación. Existen colegios públicos, existen institutos públicos, existen universidades públicas. Y eso no quita que también haya institutos concertados e institutos privados. Lo que hay que hacer es que mediante ese equilibrio entre el sector público y el sector privado, porque no se trata de estatalizar, se trata de liberalizar sin olvidarse de aquellos que más lo necesitan, se trata de que si hay gente que por la razón que sea no puede acceder a una plaza de una escuela pública, porque normalmente siempre van a faltar, porque de hecho faltan en todos los territorios, ahora mismo escuelas, y faltan no escuelas sino guarderías para los niños, también se trata de aquellas personas, oye, yo no puedo acceder por la razón que sea, o porque a lo mejor la guardería más cercana me pega a 1 hora de viaje en coche y la privada me pega a 20 minutos, ¿por qué no voy a facilitarle a esa persona que también no tiene la posibilidad o le resulta demasiado caro esa actividad de poder llevarle a una guardería? Yo creo que por hablar de guarderías, pero podríamos hablar de educación, podríamos hablar de facilidades para contratar a personas que se pongan a cargo de los hijos. Si yo no tengo la posibilidad de llevarle a una guardería pública, a una guardería privada, ¿por qué no contratar a una persona que se haga cargo de los hijos? Y también que hay muchas personas que están pagando en negro esa situación, sería una forma de sacar a muchas personas de la precariedad laboral y de unos contratos pues, que ahora mismo se encuentran fuera de los márgenes normativos. Si parece, voy a seguir adelante, ya la última ronda antes del minuto de oro, ya llevamos casi 1 hora. Me gustaría hablar de la ley de los riders, ¿no? Que trataba de expulsar a aquellos falsos autónomos, ¿no? El tema de Amazon, tema de diferentes empresas de rider. ¿Qué os parece, no? Habiendo pasado, fue en mayo de 2021, ¿no? Habiendo pasado ya casi 1 año, no tanto, pero casi 10 meses. ¿Qué os parece aquella ley? ¿Ha dado sus frutos o ha sido una ley en contra de grandes empresas, ¿no? Como cuenta Iván. Adelante, Luis. Bueno, yo es que creo que la ley Rider realmente creo que no introducía muchas novedades normativas respecto a lo que ya había, a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores desde que existe dicha ley, ¿no? Que es que trabajadores que estén bajo dependencia de una empresa, que tengan su uniforme, que tengan horario dictaminado, que solo puedan acceder a clientes por medio de una aplicación, etcétera. Son trabajadores por cuenta ajena. O sea, esto simplemente es una cuestión de constatarlo prácticamente, ¿no? Obviamente, como de hecho, pues hay empresas que han hecho ingeniería legal para intentar eludir eso, y creo que tanto la de esa normativa de la llamada ley Rider como las reacciones posteriores de determinados grupos empresariales, creo que han sido un tema más de debate político de que por normativa, y de poner el foco sobre esa problemática de que más que el hecho de que la normativa fuera muy, muy revolucionaria o cambiara algo en ese aspecto. Yo creo que a todas luces ese tipo de contratos se encuadraban perfectamente en el concepto del Estatuto de los Trabajadores de Trabajo por cuenta ajena, ¿no? ¿Qué opinas, David? Hombre, pues yo me baso en un dato que es de la vida diaria. No conozco un solo restaurante que sirviera comida a domicilio que ahora ha dejado de hacerlo. Lo que no es posible es que haya empresas que pretenden hacer su negocio a costa de los trabajadores. Y hoy son los repartidores. Antiguamente era aún mucho más exagerado. También tenemos empresas que tienen el 80 al 90% de su plantilla lleno de gente de becario de la universidad, haciendo el trabajo de trabajadores,
Pues no, lo que hay que establecer son los marcos legislativos correctos para evitar el abuso por parte de determinados empresarios, que por suerte es una minoría, pero se han focalizado últimamente en una serie de sectores hacia los trabajadores. Y decía pues esta derecha mediática de uy, esta empresa se ha ido, va a dejar de tener tantos trabajadores. Mientras haya un nicho de mercado, mientras haya un negocio, mientras la gente quiera seguir teniendo que la comida que se la lleven a su casa, ya vendrá otra empresa y dará ese servicio. Si hay alguna que no se cree capaz porque no tiene la estructura necesaria o no tiene una estructura para realizar ese servicio a determinado coste, pues que deje paso a otras empresas, que eso pasa en muchos sectores. ¿Y tú, Iván, qué piensas, ¿no? de la de Rider? ¿Es algo que no era necesario porque ya estaba en el Estatuto de Trabajadores o ha impedido? Lo primero de todo decir que me llama la atención, ¿no? que se aprobase la ley Rider, porque es una cosa que llegase UGT, ¿no? y comisiones obreras, 2 sindicatos de trabajadores supuestamente, y que claro, pues que rechazaban la mayoría de repartidores, porque al final, en cierta medida, es cierto, como todo, hay que ir caso por caso, pero la mayoría de riders no solamente trabajan para una empresa de reparto, igual que, por ejemplo, hacen en Madrid, hay ciertos colectivos que trabajan para Uber, para Cabify a la misma vez, pues aquí había repartidores que trabajan para 8 empresas de reparto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tenían que hacerles un contrato, no podían trabajar para otra empresa y entonces tenían que hacer 500 pedidos por 1.000 euros al mes, cuando si podían trabajar por 4 o 5 empresas, automáticamente podían ganar 2.000 o 3.000 euros. Es cierto que haciendo más pedidos, pero no tenían esa limitación. Entonces, digamos que hay a mucha gente que esto le ha venido mal, porque les limita sus oportunidades laborales. Incluso para aquellos que tenían un trabajo por la mañana en cualquier otro sector y se dedican por la tarde a ser riders, pues automáticamente pues ya tienen un problema porque pueden tener incompatibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo es más complicado. Además de que, por supuesto, podemos hacer que les contraten, pero estas empresas, como ya han dicho, van a seguir trabajando con muchos empleados, digamos, no empleados, sino van a seguir trabajando con mucha gente por contrato de autónomo, porque así lo prefieren. Entonces, ¿por qué si de 30.000 riders, más de 15.000, dice una empresa de estas de reparto, por no decir nombres, van a seguir trabajando como autónomos? ¿Será porque esos 15.000 prefieren estar trabajando con unas condiciones precarias o es porque a lo mejor no les compensa? A mí me hace pensar, sobre todo cuando los propios riders están en contra de una ley que va para ellos. Si os parece, bueno, lo dejamos aquí y empezaré con el minuto de oro, ¿vale? Si os parece, empiezo con Luisa. Adelante, Luisa. Bueno, pues creo en este sentido que no tengo mucho más que añadir. Solo he echado en falta a lo mejor que habláramos más del tema de los ERTE, del mecanismo red, porque creo que es una nueva medida que van a sacudir, ¿no?, el mundo de las relaciones laborales y bueno, en definitiva lo que ya he dicho, que finalmente ni derogación de la reforma laboral ni cambio del paradigma que existía, sino un mantenimiento de los elementos más lesivos de la anterior reforma para los trabajadores y una flexibilización de las relaciones laborales que tendremos que ver en qué termina. Yo temo que bueno, pueda ser una nueva reconversión industrial al estilo de los años 80, de privatizar las pérdidas, pero en un estado muchísimo más endeudado y el cierto colapso al que eso pueda llevar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Luisa, por tu participación. Nada. Seguimos con David. Adelante, David. Bueno, esto yo creo que no se trata de venir a la política para permanecer inmóvil a los problemas. Se trata de venir para crear por lo menos los marcos legislativos necesarios para que la calidad de vida de los ciudadanos mejore. Hoy, 15 de febrero de 2022, si un ciudadano se levanta y es contratado por una subcontrata, va a saber que va a tener el mismo salario que su compañero. Va a saber que tiene mucha más probabilidad de tener un contrato indefinido. Va a saber que para determinados aspectos el convenio del sector va a estar por encima del convenio de la empresa. Va a saber que el mes de enero es el mes
que mayor número de contratos indefinidos se han firmado de toda la serie histórica. Estos son los datos, estos son los hechos y vuestras son las conclusiones. De acuerdo. David, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros esta noche. Y para acabar, Iván, adelante, Iván. Promesas, promesas y promesas. Yo creo que todos nos hemos hartado durante estos 2 años de escuchar a Pedro Sánchez prometer que iba a hacer una cosa, luego hacía la contraria. Yo creo que la hemeroteca está llena de ejemplos y en el caso de la reforma laboral ocurre 3/4 de lo mismo. Cualquiera puede acceder a la página del propio PSOE donde decía que la iba a derogar totalmente y además con un cartel que me he fijado una vez he acabado de revisarlo que pone cumplimos. ¿Cumplimos con acabar con poner una reforma laboral? No. ¿Cumplimos con mejorar las condiciones de los jóvenes trabajadores? No. ¿Cumplimos con la recuperación de España? No. ¿Cumplimos con la mejora de las condiciones del conjunto de los trabajadores? No. Pero lo que sí cumplimos es con tener el gobierno con más asesores de la historia de España, el gobierno con mayor ineficiencia a la hora de gestionar unos presupuestos y unos fondos de la historia. Y yo creo que ahora mismo se está perdiendo una oportunidad y que yo creo que el PSOE se va a arrepentir de esto, pero no solamente en las urnas, sino que nos arrepentiremos todos los españoles porque habremos dejado una oportunidad de oro pasar. De acuerdo, Iván. Muchas gracias también a ti por participar. Muchas gracias a los tres por este debate. Esperemos que, es verdad, lo que dice Luisa, que se la pasa por alto lo del tema de ERTE, es verdad, error mío. Pero gracias por intentar aclarar un poco esta nueva reforma. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Es algo bastante importante. Veremos cuán longeva será esta reforma laboral, cómo influye en la vida de los trabajadores españoles y en la economía española. Y también veremos si las reformas en materia laboral siguen por este sendero de mejora de las condiciones y de los derechos de los trabajadores o no. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribidnos en comentarios qué os ha parecido el debate, qué os ha parecido esta reforma laboral y seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario. Así, hablando del próximo programa, el próximo martes 22 de febrero, donde hablaremos de los límites de la libertad de expresión y la Iglesia. ¿Dónde está el límite entre la ofensa a los sentimientos religiosos y la libertad de expresión? Contaremos para esto con una representación de la Asociación Española de Abogados Cristianos y de la Asociación Redes Cristianas. Muchísimas gracias, salud y hasta el próximo programa.